Hola, ¿qué tal? Mis amados hermanos y amigos, qué bendición es una vez más estar con ustedes. Es un honor, un privilegio y quiero hoy continuar con esa conversación que tenía en el auto de ese tema tan importante que trata de lo más importante. Lo más importante, no hay nada más importante que hablar con Dios. No hay nada más importante que conversar. Y voy a estresar la palabra conversar porque la oración no es una religión, la oración no es un rito, la oración es una conversación, es un diálogo. Si vemos al Señor Jesús mismo, como estaba diciendo, nos dice, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Okay, entonces tenemos el Padre que está en el cielo. Ese Padre se llama el Shaddai, el Todopoderoso. Ese Padre se llama el Elión, el Altísimo. Ese Padre es tu Padre y es mi Padre. Y yo bendigo a nuestro Padre en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados, primeramente, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, vemos que los hombres de Dios, vemos que las mujeres de Dios hablan con su Padre. Y cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, Él no nos enseña una religión, nos enseña una relación. Que vamos a empezar desde el Antiguo Testamento. Primeramente, cuando Abraham, el padre de la fe, está hablando con el Señor, noten que él, cuando viene a interceder por Sodoma y Gomorra, él tiene esa conversación con el Señor. Y el Señor le dice, quítate que voy a destruir a Sodoma y a Gomorra porque su pecado ha llegado a mí al cielo. El padre Abraham le dice, Señor, pero espérate, porque si hay 50 justos allí en ese lugar, ¿qué tú vas a hacer? Y dice el Señor, bueno, no lo destruyo, pero no hay 50. Ok, y si hay 40, entonces, ¿qué tú vas a hacer con esos 40 que van a morir por el pecado de los demás? Tampoco hay 40, ¿verdad? Y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, hermanos, tampoco habían 10. El apóstol favorito mío, que es Pablo, él dice que no hay justo ni aun uno. Claro, él está repitiendo la palabra de Dios que aprendió. No hay justo ni aun uno. Hermanos, ninguno de nosotros es justo delante de Dios. Entonces yo estoy aquí enseñándote a ti que lo más importante es conversar con Dios. ¿Cómo puede un injusto conversar con Dios? Mira, aprovecha este momento, porque es que en esta dispensación de esta gracia preciosa, luego de tú ser lavado en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú puedes hablar con tu Padre celestial con libertad, porque Él te oye. En una ocasión alguien me dijo, no, porque Dios no oye al pecador. Ok, yo entiendo que cuando el Señor dijo tal cosa, lo dijo de una manera directa a una situación, porque si fuera generalmente, yo no creo que Él hubiese escuchado mi oración, ni tampoco la tuya, porque ninguno somos justos sin Cristo Jesús, ninguno de nosotros. Así es que ustedes, hermanos, descansen en esto. Tomen ventaja de esa gran relación que ustedes tienen con Dios y hablen con Él y conversen con Él. Noten ustedes que yo soy un pastor que siempre grito la palabra y en esta hora estoy conversando porque es muy importante que no se nos vaya este punto tan importante. El punto importante del día de hoy es que conversar con Dios es lo más importante. Si no fuera así, mira, los hombres de Dios no hablaran
tanto en la Biblia. Hay tantas oraciones en la Biblia. Usted habla de algo, de algún problema y alguien oró para salir de ese problema. ¿Con quién habló? ¿Con quién conversó? Con el Padre. La oración no debe ser tomada como una religión ni como un rito. Debe ser tomada como lo que es una conversación. Así es que, por ejemplo, en mi casa, el Espíritu de Dios nos ha acostumbrado a orar antes de salir. ¿Por qué razón? Bueno, yo converso con el Padre antes de salir porque converso con el Padre antes de salir porque lo más importante es que yo hable con Él. Y recuerdo muy bien que uno de mis maestros me dijo en una ocasión, creo, Sabino, que tú serás una persona muy ocupada en el ministerio. Esta persona me profetizó y me dijo, te voy a enseñar esto que nunca se te olvide. Antes de salir de tu casa, a ministrar fuera de tu casa, a los quehaceres del ministerio, porque tú serás un pastor muy ocupado. Me estaba diciendo él esto, estando yo preso, que todavía ni había empezado en realidad a ser líder en una iglesia. Y él me dijo, ten cuidado porque tu conversación debe ser con el Padre. Y luego leí que Martín Lutero decía, si no oro 2 a 3 horas antes de salir a la calle, el diablo me gana. O sea, no es que uno tenga miedo ni uno viva una vida de terror. Si usted no puede orar un día, eso no es que a usted le hará el gran daño. Yo entiendo esto, aunque siempre podemos orar. Aún en tus ocupaciones, tú puedes respirar. Según tú necesitas respirar, así tú necesitas también orarle al Dios del cielo. Según tú necesitas comer, así tú necesitas conversar con el Padre. Tu Padre, repito, es el Shaddai, el Todopoderoso. Tu Padre es el Elión, el Dios Altísimo. Tu Padre es el Dios viviente, el Ay, y tu Padre es el Olam, el Dios eterno. Qué bueno que tenemos a nuestro Padre omnisciente, omnipotente, omnipresente e inmutable. Debemos entonces de venir a Él. Como iba diciendo en una conversación previa, personalmente aquí en la ciudad de Nueva York he hablado con todos los síndicos desde el 1990. He hablado con todos los síndicos menos con uno. Hubo uno que hasta oré en su inauguración, pero nunca tuve la oportunidad de hablar de tú a tú con él. Con todos los demás, creo que he tenido la oportunidad y doy gracias a Dios por esto. He hablado con gobernadores aquí, he hablado con presidentes, aún hablé en una ocasión con un rey de una gran tribu africana que visitó la ciudad de Nueva York. Y nosotros en realidad, mis amados, nosotros tenemos que entender que aunque hablemos con quien hablemos, la persona más importante es nuestro Padre, nuestro Padre. Y doy gracias a Dios porque podemos hablar con Él. Muy bien. Una persona a quien yo amo mucho, porque es un guerrero de oración, es el profeta Rey David. Este hombre, cuando oraba como un hombre que en verdad conocía al Padre. Y déjame decirte, el Padre lo conocía a él tanto que decía que es hombre conforme a mi corazón. Y podemos ver la manera en que David conversaba con el Padre. En 2 de Samuel, capítulo 5, por ahí por el versículo 17, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel,
subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos. Oye bien, consultó David a Jehová: ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. O sea, ahora el padre le está diciendo otra cosa. Le dice: no, un momento, no salgas a pelear. Métete ahí debajo de ese árbol hasta que yo te indique. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una religión. Cuando hablamos con Dios, estamos conversando con Él. Tenemos que hablarle, pero escucharle. Recordemos, el Dios de los cielos no es nuestro niñito demandado. Él naturalmente conversa con nosotros, pero por así ponerlo, Él es el Padre y nosotros somos el Hijo. Vamos a respetar eso. ¿Ok? Nosotros tenemos el derecho legal de venir delante de Él porque hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Pero también el Padre es el Padre y tenemos y debemos de someternos a Él como Padre. Yo recuerdo que cuando mi padre estaba vivo, Domingo Antonio Sabino Benítez, el padre mío era un hombre joven, relativamente. Él no llegó nunca a tener la edad. Doy gracias por el privilegio de la vida. Él murió de 56 años de edad, pero él vivió su vida y estamos contentos de que vivió su vida. Y recuerdo que siendo un niño de algunos tal vez 10 años, hice una travesura y el padre tenía que corregirme y él me corrigió. Él no tenía problema corrigiendo. Y hermanos, ese uso de su autoridad yo lo interpreté hasta como un abuso de poder. Y yo decía: no, yo no quiero ir donde papá. Yo vivía con mi abuelita, ¿ok? De parte de mi mamá, porque mi mamá y mi papá me tuvieron y naturalmente mi mamá fue que se encargó de mí. ¿Qué sucede entonces? Que cuando yo reconocí que había un gobierno más fuerte en la casa de mi padre, ¿qué usted cree que yo hacía como niño? Quería quedarme con mi madre. Entonces esa relación con el padre cambió. De manera que ya cuando tengo algunos 15 años que vivo aquí en Estados Unidos, cuando regreso a República Dominicana me quedé con él 2 o 3 días, pero yo quería era andar por las calles, cosa que no podía hacer con el padre en la casa. Entonces yo no instalaba esa conversación con él, esa relación que debí tener como hijo, no fue posible, naturalmente, primero por la distancia y segundo por mi rebelión. No fue culpa de él. La culpa fue mía, que aunque era un niño, yo sabía muy bien dónde yo quería estar. Y yo era una persona muy gobernativa y mi mamá, mi abuelita, no podían conmigo en ese sentido porque yo me rebelaba y ella, para que yo no sufriera más daño, me dejaban estar tranquilo. No me fue muy bien. Pero la relación que tú debes tener con tu padre debe ser esta y la que yo debo tener. Hablemos con el Padre, conversemos con el Padre. No solamente cuando las cosas no nos van bien, no solamente cuando las cosas no salen como queremos, sino que hablemos con el Padre. Mira, yo soy más evangelista que cualquier cosa. Y cuando predico, lo que quiero es que la gente se convierta. Cuando escribo para que la iglesia aprenda a no descuide el ministerio de la reconciliación, porque en verdad
Eso es lo que el Padre ha puesto en mi corazón. Entonces, cuando yo vengo al Padre, Él me conoce ya. Y yo le voy a hablar como un hijo que está interesado en que la gente se salve. Entonces, Él me abre este programa en esta gloriosa emisora de Radiovisión Cristiana Internacional y le ponemos por título Atrévete a cambiar. Esto tiene que ver ya con el perdido y naturalmente su relación con Dios, su arrepentimiento ante Dios. Y este programa, sea Atrévete a cambiar o Entre tú y Dios, hablan más de conversación con Dios para yo mejorar mi vida que para yo simplemente aprender Biblia. Y es muy importante porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, y tenemos que conocer la palabra de Dios. No podemos descuidar esto, pero tampoco debemos descuidar nuestra oración, porque ahora hay una ola de conocimiento y estamos concentrándonos en la etimología de la palabra, ¿verdad? Las raíces de la palabra, el contexto, trasfondo bíblico. Todo eso es súper importante para uno tener una doctrina sólida y uno manejar la ciencia de la homilética, la hermenéutica, y todo eso está bien. Pero sobre todo esto hay algo que es más importante, que es la conversación con el Padre. O sea, tú puedes convertirte en un profesional, en un abogado, en un ingeniero electrónico y tú ayudar a tu familia, y todo eso está importante, pero no hay nada más importante que el hijo tenga una relación con su padre. Y es lo mismo aquí. Tenemos que tener una relación con el Padre. Padre, yo te doy gracias por este momento en el nombre de Jesús en que tú me permites como siervo tuyo el yo descifrar esta gran idea que no nace de mí sino de las Sagradas Escrituras. Porque tu mismo Hijo, el Señor Jesús, que sabemos que es el Padre, él mismo dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Así es que muy importante, mi amado hermano y amigo, si te puedo hablar hoy, te estoy hablando directamente al corazón. Tú que me estás mirando tal vez por una de las redes, sea Facebook, Instagram, aquí mismo en la página de Radiovisión Cristiana, déjame decirte, haz tu comentario ahora. Es más, hazme preguntas si tú quieres, porque estoy sumamente interesado. Y voy a continuar con esta serie de lo más importante es conversar con Dios, porque quiero que crezcamos. Y cuando corté mi pensamiento hacia la evangelización, decía que no necesariamente porque yo esté interesado en que alguien venga a Cristo, no voy a estar trayendo estos tipos de enseñanzas que nos ayudan naturalmente a estar más cerca del Padre, a tener más coinonía con el Padre, que es en realidad lo que se quiere y lo que se necesita. No entramos en una teología profunda aquí, no es necesario, pero sí es necesario la relación que tengamos con el Padre. Este es un día glorioso para tu vida, es un día glorioso para mi vida. Yo te bendigo en verdad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la honra y la gloria. Sigan ustedes orando, sigan bendiciendo el nombre de Dios y sigan conversando con el Padre. Continuamos en un minuto.